Listo, entonces sean todos bienvenidos a este taller de nivel económicos para la inscripción. Mi nombre es Michael Gómez, voy a ser el tutor encargado por el día de hoy. Recuerden, pues vamos a estudiar física mecánica, vamos a ver un repaso de primer parcial, vamos a resolver pues unos ejercicios la verdad, muy poderosos. Estos son los ejercicios del primer parcial virtual que tuvieron en la pandemia por allá del 2020. Y la verdad es un ejercicio poderoso en el sentido de que tiene un movimiento parabólico combinado con un movimiento rectilíneo únicamente acelerado. Es un proyectil que va a impactar en un carrito. Y también hay que tener en cuenta algunos conceptos de geometría por los datos que nos da el enunciado. Dicen pues, que como una montaña, y en otras palabras es como si nos dieran la diagonal de un triángulo. Entonces nosotros tendríamos que descomponer con el coseno y el seno para encontrar la base y la altura. Enseguida lo hacemos obviamente todo completico. Y después vamos a resolver un ejercicio de dos ciclistas se mezcla MRU y MRUA. La verdad, esos ejercicios sí son pues un poquito más difíciles porque tienen más interpretación y una matemática más avanzada. Tengan presente que este es creo que el cuarto, tercer taller que dicto yo y el cuarto taller que dictamos aquí en Antiros este semestre de física mecánica. ¿Cómo así? Entonces, empecemos desde el principio. Esperemos un momentico, 2, 3 minuticos que se conecten los demás y continuamos. Listo, chicos, entonces nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Michael Gómez y vamos a iniciar entonces con el taller. Recuerden que si alguien tiene alguna duda o una inquietud, no le dé pena. Activa el micrófono con tranquilidad. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Chicos, ¿sí me escuchan bien? ¿Os escuchan? Listo, muchas gracias. Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Toda la distancia, a todos les mando un fuerte abrazo. Listo, claro que sí. ¿Todos me escuchan muy bajito o solo es Juan? Y el técnico para Nacional. Bien. Pablo Repeto. Ahí viene qué países. Ahí viene Diego. Brasil. No. Con metro activado. Otra más graciosa. Perú. No. Listo. Bueno, entonces sí, recuerden pues que, bueno, entonces voy a hablar más duro. Eh, Cualquier cosita, si sienten que está entrecortado, si sienten que estoy hablando muy pasito o cualquier detallito, de una me lo hacen saber. Ahí sí me escuchan mejor o todavía muy pasito. Listo. Se está entrecortando para todos. Listo, súper. Entonces ahora sí voy a compartir la pantalla. Entonces, inicialmente, lo que les está diciendo ahora, recuerden pues que ya varios talleres, también hubo otro tutor que dio un taller inicial, entonces muy importante que revisen eso porque hay unos materiales, hay unas diapositivas, las grabaciones de los talleres y varias cositas que vale la pena pues que les saquen como el tiempo. Son unas diapositivas pues en las que les puse como el resumen de los temas, de pronto para los que no estuvieron presentes. Era la teoría, lo que eran las fórmulas, la solución de los ejercicios. Listo, entonces, eso es donde lo van a encontrar. Entonces, por el chat de WhatsApp, por el chat de esta reunión, les acabo de compartir el grupo de WhatsApp y el material de estudio. Entonces, ¿qué es el material de estudio? Es un enlace que los va a llevar a este drive. En este drive nos vemos pues que hay muchas materias, ¿sí o no? Entonces, inicialmente vamos a ver una carpeta roja que se llama links de interés. Entonces, cuando nosotros ingresamos en esta carpetica, encontramos un documento que se llama links. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Primero, los enlaces para solicitar tutorías personalizadas. Recuerden pues, que pueden solicitar tutorías personalizadas en bienestar sin ningún costo. Y eso con los tutores de bienestar universitario.
Y para los que sean ingeniería en sistemas, recuerden pues que en la Universidad de Antioquia también está lo que es antivirus. Entonces, esas personas también pueden solicitar asesorías acá. Y las grabaciones de los talleres, como este de antivirus para la deserción, está en el segundo enlace en el canal de YouTube. Sin embargo, fíjense que acá en las diapositivas yo les estoy poniendo ese enlace también. Apenas yo tenga el enlace de la grabación, acá lo voy a poner y se lo voy a compartir a ustedes así listo, con todos los enlaces. Listo, ya después pasamos entonces a las materias. En este caso sería física mecánica, obviamente que lo que nos compete el día de hoy. Primero, antes de ingresar en los parciales, fíjense que hay un documento que se llama importante. ¿Por qué? Porque en este documento van a encontrar videos, libros y también otras cositas que vale la pena que lo vean. Notemos pues que está el libro del CEDARS y el CIRGUE, está el Bernardo Arenas, que es un profesor de la universidad, hay unas clases de un profesor de la Antioquia y un profesor de la Universidad Nacional. Listo. Por otro lado, acá están pues todos los parciales, hay unas respuestas de parciales virtuales, también está separado pues por cada uno de los parciales, presenciales y virtuales. Entonces recordemos pues, que el día de hoy vamos a resolver un ejercicio del primer examen virtual que tiraron en pandemia, que pues mi forma de verlo es de los más difíciles que han tirado. Listo, entonces ese ejercicio ya está solucionado. Ahorita se los voy a mostrar, o sea, organizado, pero nosotros lo vamos haciendo paso a paso. Recuerden pues que acá también hay muchos ejercicios resueltos. Esto es un PDF que les resolvió varios ejercicios virtuales. Hay unos talleres, ejemplos, etcétera. Entonces, ¿a qué voy, muchachos? Esto es de mucho trabajo independiente, demasiado. Entonces, de ustedes depende ganar la materia. Fíjense que ahí ya está todo. Listo, todos los parciales, todo lo que van a ver, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que tengo pensado? Los ejercicios que tengo pensados son estos. Vamos a verlos. ¿Alguien va a decir algo? Tiene el micro activado. Ah, otra cosa, recuerden, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, puede activar el micrófono con tranquilidad, no le dé pena. O puede también hablar por el chat. Listo. Entonces serían estos de acá. Veámonos lo que nos dice. Sea el pico de una montaña con pendiente uniforme inclinada, un ángulo beta 30 grados. Entonces pilas con eso nos están dando la inclinación de una montaña. Y nos dicen sea B el punto base de la montaña. De tal forma que el segmento, perdón, AB es de 40 metros. O sea, la diagonal, la inclinación. Corresponde a la longitud sobre la pendiente. Listo. Considere que después del punto B el suelo es completamente horizontal. Listo. Entonces sería algo así, o sea, horizontal, y luego sube. Obviamente enseguida lo vamos a dibujar y todo, solamente estoy leyendo el enunciado. Eh, desde A, o sea, desde arriba, es lanzado un misil hacia demasiado despreciable, perdón, que formando un ángulo de 45 grados con horizontal. Listo, o sea, movimiento parabólico. La magnitud de la velocidad inicial, listo, nos dan la velocidad inicial. Y nos dicen, en ese mismo instante hay un automóvil que pasa con rapidez B, nos dan esa rapidez. Entonces fíjense que ahí ya se están hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Listo, o sea que no tiene aceleración. Ah, bueno, acá de hecho no lo están mencionando. O sea, sí tiene aceleración, pero no la conocemos. Es uno de los datos que nos van a pedir más adelante. Entonces nos explica hacer un dibujo, qué magnitud debe tener, exactamente esa aceleración A. Después el punto C depende del B. Y en el D ya sí sería diferente. El D se resuelve con las ecuaciones, pero ignorando estas cosas de acá arriba. Aquí tienen mi activado. Listo. Y listo. Y después vamos a resolver el de ciclista. Ahorita lo leemos. Entonces, antes de empezar a resolverlo, la solución, acuérdense, la voy a compartir en la diapositiva. ¿Cuál solución? Entonces, permítanme, me cambio de dispositivo rápidamente.
Listo, chicos, entonces fíjense que acá, esto es lo que les voy a poner en las diapositivas. Acá ya está todo organizadito, etcétera. Las preguntas, las condiciones que uno tiene que cumplir, todo ya listo. Ahora nosotros lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ver la interpretación. Listo, el ciclista. Debo mencionar pues que esto fue el parcial cuando yo vi la materia. Esta no es mi solución, esta es la solución del profe, vale, pues la referencia, igual yo siempre lo pongo pues en las diapositivas, obviamente. Entonces ahí tienen como ese materialcito complementario. Ahora entonces vamos nosotros a resolverlo. Listo. Entonces, hasta el momento todavía me escuchan bien. ¿Se entrecorta o está correcto? Ahí estamos bien. Listo, muchas gracias. Listo, súper. Entonces, inicialmente vamos a poner los datos que nos habían dado. Nos decían pues que había un ángulo beta. Otra cosa, si sienten que se ve muy delgadito, me avisan. Un ángulo beta de 30 grados. Nos decían que el segmento AB mide 40 metros. Nos decían que la situación era algo más o menos así. Permítanme, copio esto aquí arribita. Entonces la situación era algo así, sube acá. Entonces más o menos desde esta parte, ese sería, esta acá sería A, este sería B. Listo. Nosotros entonces lanzaríamos el misil hacia allá, formando acá un ángulo, ese no lo han dado, o llamarlo alfa. El ángulo de acá es beta. Pila muchachos, yo porque lo quiero hacer así. También se puede hacer de esta manera. Listo, se puede ser A, este puede ser B. Vamos a ver otro lado. Este de acá sería beta. Si yo lanzo esto de acá va a ser alfa. Listo, el dibujo puede ser de cualquiera de las dos maneras. Entonces, pilas con ese detallito, es libre, pero hay que saber plantear el sistema de referencia, hay que tener en cuenta varias cositas. Entonces, cuidado con ese detalle. Ahí les dejo como ejercicio resolverlo de pronto con el dibujo al revés, pues, o volteado, por así decirlo. ¿Qué pasaría? Listo, entonces vamos a trabajar con este. Yo voy a decir que mi sistema de referencia está, lo, también chicos aquí abajo. Sí, no, notas personales. Listo. Entonces, muy importante otra cosa, chicos, eso tampoco es camisa de fuerza. ¿Qué pasa si el ángulo beta lo hago obtuso? Realmente eso no influiría mucho, porque esos dos datos se los está dando el enunciado. Ahí no lo terminé de leer, pero el enunciado nos dice que alfa vale 45 grados. Entonces, independientemente del valor, eso solo te lo dan porque si nosotros recordamos las ecuaciones. Recuerden pues que eso, lo de los talleres anteriores, esa ecuación de posición depende del tiempo y depende del ángulo, tanto en X como en Y. Sería más o menos, ese más o menos también lo estudiamos. Recuerden pues que depende el sentido de la velocidad hacia donde está apuntando. Este siempre va a ser negativo por la gravedad. Entonces, estos ángulos son para reemplazar acá. Mientras que el beta a nosotros no lo dan porque a usted dicen, vea que yo conozco cuánto mide esto de acá.
pero yo no sé cuánto mide la base. Es decir, yo de acá puedo sacar el siguiente triángulo. Si nosotros borramos todo eso, nos interesa, tenemos este triángulo. Acá sería el segmento AB, yo lo voy a llamar como L y con este triángulo beta. Entonces esta base como la encuentro, esta base como la encuentro sería L por el coseno de beta, por ser el adyacente, y este sería L por seno de beta. Si de pronto alguien no entiende cualquier cosita, de una me dice, este por qué, por ser el opuesto, y este por ser el adyacente. Listo, listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Otra cosa que les iba a decir, muchachos, el sistema de referencia es libre. ¿Cómo así? Si yo me llevo este dibujo de acá, eso también lo mencioné mucho en el taller de movimiento parabólico. Si yo pongo el sistema de referencia, yo lo puedo poner, por ejemplo, ¿alguien va a decir algo? Yo lo puedo poner, por ejemplo, alguien tiene mi activado, listo. Entonces yo lo puedo poner, por ejemplo, acá. Este sería mi eje X, este sería mi eje Y, este sería el origen. Fíjense que la posición inicial del proyectil es por allá arriba. Listo, hay una posición inicial. Y el suelo, ¿quién sería? Y igual a cero. Listo. Esta posición inicial, ¿quién sería? L seno de beta. Porque acuérdense que sería esta altura, la altura del triángulo ya la acabamos de encontrar. Entonces, cuidado. Mientras que si yo pusiera mi sistema de referencia de la siguiente manera, si yo pusiera esto así, esto acá haciendo beta, y pongo el sistema, por ejemplo, aquí arriba, entonces miren que ahora la posición inicial sería cero, pero el suelo, ¿qué condición va a tener en Y? Va a tener Y igual a menos, porque ya todo esto de acá abajo es negativo, menos L seno de 20. Cuidado con estas condiciones porque todo depende del sistema de referencia. Eso lo mencionamos en el taller anterior. Y el sistema de referencia es libre. Usted lo pueden poner donde quieran, pero tienen que tener en cuenta esas condiciones. Que eso es lo interesante de estos ejercicios, por eso los traigo pues como a colación. Listo, por otro lado, nosotros, ¿qué más información nos daban? Nos decían pues que había un auto. Ah, bueno, nos dan también la velocidad inicial del misil. Toda esa información hay que escribirla. Velocidad inicial del misil va a ser de 400 kilómetros por hora. Y las muchachos, eso también lo mencionan los talleres. Realmente acá lo que me interesa es aclarar duditas puntuales, porque ya por encima los hemos visto acá a profundidad en cada uno de los talleres. Les he mencionado mucho eso de MKS. MKS, que es su sistema internacional. De pronto los que no hayan asistido todavía están a tiempo de verse en esas grabacioncitas, son talleres también de 2 horas, vale mucho la pena pues que los vean. También hacemos ejemplos y así los puedo parcial. ¿Qué es esto? Metros, metros, kilogramos y segundos. Desde que ustedes hagan esa conversión desde el inicio, ya después no se tienen que preocupar por qué unidad les va a salir al final, ¿cómo así? Ustedes saben que, por ejemplo, una posición siempre les va a dar en metros, una velocidad siempre les va a dar en metros por segundo y una aceleración siempre les va a quedar en metros sobre segundo. Listo. Entonces esos 400 hay que convertirlos a metros por segundo. 400 kilómetros por hora. Entonces, para cancelar hay que ponerlo opuesto, como si horas está abajo. Entonces yo la tengo que poner arriba y una hora son 60 minutos. Ahora, 60 minutos, entonces arriba pongo minutos, son 60 segundos. Ahora, eliminar kilómetros. Entonces, kilómetros está arriba, entonces voy a poner un kilómetro abajo. ¿Y cuántos metros es eso? 1000 metros. Entonces, ahí cuál es la operación. La operación me va a quedar, chicos, otra cosa. Si sienten que voy muy lento, me dicen. Si sienten que voy muy rápido, me dicen. No tengo problema.
Entonces la velocidad, ¿cómo le va a quedar? Se medirían horas con horas, minutos con minutos. ¿Alguien va a decir algo? Kilómetros con kilómetros. Entonces me va a quedar 400 por 1000 sobre 60 por 60. Y eso me queda en metros por segundo. Al hacer esta operación, permítame sacar mi calculador rápidamente. Esto me da una velocidad de 111.11 metros por segundo. Listo, también nos dan otra información que sería la, la rapidez del auto B. Entonces, la rapidez de B, ¿cómo así? Pilas con este detallito. Recordemos pues que en A voy a pintarlo amarillo. Acordémonos que justo en A hay pues como un misil, ¿sí o no? Que va a salir disparado. Listo. Y resulta que no, el ejercicio decía que, no lo estoy acá, pongo más arriba, este pues sería A y este sería B. Entonces nos decían que justo en este punto hay un carrito. Este carrito va a empezar a moverse. Justo en el mismo instante, en el instante en el que A sale, este carro también arranca. ¿Listo? O sea, ¿qué significa eso? T sub 0 es igual a 0. No hay desplazamiento en el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? Pilas. Miren que dónde está empezando este carrito a moverse. Él no está empezando en el origen. La posición inicial del carrito va a ser menos L coseno de beta. ¿Cómo así? Miren que es esta distancia que estoy poniendo de azul clarito. Esta distancia la base del triángulo. Ya habíamos visto que es L coseno de beta. Entonces, la pregunta, ¿por qué menos? Porque miren el sistema de referencia. Todo lo que haya en esta parte, en X, va a ser negativo. Listo. Acuérdense que si alguien tiene alguna duda, me pregunta con tranquilidad. Listo. Y aparte, ¿en dónde está el carrito en Y? El carrito en Y está en todo momento en C. ¿Sí o no? Porque él no sube ni baja. Lo que él hace es desplazarse para la izquierda o para la derecha. Listo. Entonces, cuidado con eso. Y aparte nos dicen que esa velocidad inicial del carrito, Profe, una pregunta. cuéntame. ¿Por qué en X afecta la altura? Pues porque se supone que L Porque es la altura, ¿sí o qué? En el plano Y. eso, pero L sería la diagonal. L sería esta diagonal. Entonces nosotros lo que Ah, hacemos es, listo. ajá, eso. Entonces nosotros cogemos este triangulito y esa diagonal junto con este ángulo nosotros la descomponemos. Acá este sería el adyacente, por eso iría con el coseno, y esta altura sería lo opuesto a mi ángulo, por eso va con el seno. ¿Queda claro esa partecita o la repasamos? No, ya quedó claro, gracias. Excelente, con mucho gusto. Listo. De esa manera entonces, ¿cuál sería la velocidad del auto? Dato del enunciado. Eh, 22 metros por segundo. Fíjense que ahí ya no lo dan de una vez en sistema internacional. Ese también es otro error. Si empiezan a trabajar metros por segundo y el otro lo hubieran dejado así como kilómetros por hora, las ecuaciones van a estar malas porque no van a coincidir las unidades. Listo, entonces de esa manera podemos plantear las ecuaciones. Entonces, obviamente lo ideal es que sean organizaditos, ¿sabes? Porque les estoy haciendo comentarios, miren que acá les puse un sistema de referencia diferente, que no es camisa de fuerza, lo que me gusta es que lo interpreten. Obviamente ya en el parcial, ustedes tienen que ser organizados, muy organizados, porque el tiempo es vital. Miren que hay de pescar del proyectil, bla, 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 separar los datos, esas cositas son muy importantes, muchachos.
Y las otra cosa, miren que acá yo ya les dije la posición inicial del proyectil, ¿sí o no? Él está por acá arriba, entonces la posición inicial, según nuestro sistema de referencia, es LS9 beta, la altura del triángulo. Pero, ¿quién es la posición inicial en X? La posición inicial en X es cero, porque miren que él está en todo el sistema de referencia en el origen. ¿Listo? ¿Cómo así? Voy a poner acá otra vez los datos de cada uno para que quede bien claro. El del proyectil. Y si alguien tiene duda, de una me dice. El del proyectil, la posición inicial va a ser L seno de beta. En Y, en X va a ser cero. T sub cero va a ser cero. Y la velocidad inicial va a ser 111,11 metros por segundo. Entonces sería 111,11 metros por segundo. Y el es movimiento parabólico. Listo. Entonces van a hacer las ecuaciones. Voy a escribir la completa, la general, y reemplazamos los datos. ¿Cuáles son las generales? En Y nos dice que lleva otra cosa. Si sienten que de pronto ese color como que no, muy clarito, pues o muy delgadito, perdón, me avisa. Listo. Aquí una cosita. Listo. Chicos, les voy a enviar la asistencia por favor, para que me la llenen. Recuerden que nos vamos más o menos hasta uy, nos vamos más o menos hasta las 4:10. Ahí más o menos para que alcancemos a ver dos ejercicios, que quede todo bien claro. Ahorita me les mando la asistencia. Listo, mientras voy buscando el link de la asistencia, voy a ir escribiéndoles también la ecuación, que eso es una ecuación general. Acuérdense que todo eso está en las diapositivas que les envían en semanas anteriores. Y eso lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Listo. Michael, qué pena. ¿En qué funciones que tiene que estar la calculadora? Listo. En este caso serían radianes, perdón, en grados porque están diciendo 45 grados y 30 grados. Entonces en este caso serían grados. O sea, en DG. Listo. Ahora, fíjense, chicos, que yo acá puse un más. Porque acordemos que es más o es menos dependen de para dónde apunta la velocidad. Entonces, esta velocidad sería positiva en X y positiva en Y. Listo. Pero la de nosotros es así. Entonces ella va a ser negativa en X y va a ser positiva en Y. Listo. Por el sistema de referencia. Entonces, ahí, por eso les propuse que trabajen. Miren que hay muchas cosas. Puedo cambiar el sistema de referencia, puedo cambiar el dibujo. Ahorita les dije que también pueden cambiar el dibujo. Ahí sería ya diferente. Entonces, es bueno que lo trabajen de varias maneras. Listo. Entonces, en Y, la velocidad va a ser positiva básicamente, pero el menos de la gravedad siempre va a permanecer. Entonces acá sería un medio de la gravedad, lo pueden ver de dos maneras. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay profes que lo trabajan con 10, hay profes que lo trabajan con 9,8. Entonces yo lo voy a reemplazar como 9,8, directamente 9,8. Entre 2 daría 4,9. Y ahí queda como una manera más generalizada. Listo. Ahora la velocidad. Reemplacemos los datos antes de trabajar con X. Entonces sería, ya sabemos quién es la posición inicial, L según B, más la velocidad inicial que nosotros la conocemos, seno de alfa, el tiempo, menos 4,9 t al cuadrado.
Eso lo voy a trabajar con términos generales, muchachos. Los anteriores talleres se los trabajé repasando datos. Lo pueden hacer, pero lo ideal es que empiecen a trabajar de manera completa. Listo. Entonces, si nos fijamos, L lo conozco, beta lo conozco, esto lo conozco, todo lo conocemos. Entonces, acá lo que yo voy a utilizar son las condiciones para encontrar el tiempo, para encontrar ese tiempo. Y ese tiempo, ¿en qué momento? Pues, o qué va a pasar, o cuál es la intención va a ser mirar qué pasa con esta posición final. Listo, o sea, este tiempo nos dice qué está pasando con el objeto, por ejemplo, acá en t igual a 0, en t igual a 1 segundo, por ejemplo, en t igual a 2 segundos. Entonces él acá tiene una posición, acá tiene otra posición, acá tiene otra posición. Entonces eso es lo que nos va a dictar esta Y. De esa manera, entonces, hay que irnos a las preguntas que nos da el ejercicio. Sin embargo, tenemos de plantear las ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, la ecuación de X. No, no es un seno a la 3, es un seno de beta, o sea, es seno del ángulo beta. Listo. El tutor, yo me llamo Michael Gómez y muchas gracias por llamar la asistencia. Listo, ahí estoy diciendo es que es seno de beta. Listo. Ahora entonces, la ecuación en X la voy a escribir otra vez, la voy a escribir general, X es igual. Digo otra vez porque eso es la teoría de la clase. Recuerden que acá lo que nos interesa es cómo aprovechar el tiempo. Esa sería la posición inicial, más o menos velocidad inicial por el coseno de beta, por el coseno de beta, por el tiempo. Esta no depende de la aceleración. Más o menos, ¿para dónde va nuestro carrito? Va para la izquierda, o sea que temperatura hace menos ahí. Entonces, en nuestro caso, X va a ser igual a la posición inicial en X del carrito, ahorita lo vimos, es menos L. Ah, bueno, pero estas son las del proyectil. Las del proyectil, L es en todo el origen. Acuérdense que estaba en cero. Eso por acá lo pusimos. Vean, aquí está. Listo. ¿Por qué? Porque él está en este circulito azul que voy a poner justo acá. Tiene una altura, pero no tiene posición en X. Está en cero. Listo. Entonces, acá sería cero menos, ya les acabo de explicar por qué. Acuérdense que la velocidad de nosotros es así. Entonces va a tener una componente negativa en X y una componente positiva en Y porque su... Listo, entonces sería menos la velocidad inicial del carrito, la conocemos por el coseno de beta. Entonces ahí reemplazaríamos X es igual a menos B sub 0 coseno de beta por T. Ahí pasa lo mismo que mencioné ahorita. Conocemos todos los datos, pero hay que mirar qué condiciones nos pide el ejercicio. Acá tendríamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Listo. Ahora entonces, vámonos, esas serían las del proyectil. Vamos con el carrito. Profe, una pregunta. Cuenta. Ahí estamos sacando los componentes, pero del proyectil o del carro, porque digamos el proyectil está en la posición 0 en X, no, pero Exacto, sí. luego dijiste que el carro, entonces no Sí, sí, no, entiendo. ahí, sí, sí, ay, qué pena con ustedes, muchachos. Esas eran las del proyectil. Sí, ahí qué pena con ustedes. Pero sí quedaría claro o lo repasamos. Lo repetimos. Ah, listo, profe, muchas gracias, ahora sí. No, con mucho gusto. No, si ahí era el proyectil. Venga, voy a volver a el dibujito para que quede bien clara esa parte. No, eso lo repetimos. Y si el que los confundo soy yo, entonces ahí sí estamos bien claros. Entonces, vean, esta de acá sería L, ¿sí o no? Esta de acá sería L coseno de beta, de alfa, perdón. Para que no nos vayamos a confundir con el ejercicio, esta acá es beta. Entonces acá sería coseno de beta. Esta de acá sería L seno de beta. Entonces, acá estaría el proyectil, lo voy a poner de rojo. Listo. Y muy importante, mi sistema de referencia. Entonces, acá estaría mi sistema de referencia, XY.
Listo. O sea que por acá está el suelo. Listo. Entonces, voy a mejor hacer un circulito. Acá estaría el carrito, el proyectil, perdón, el proyectil. Listo, el proyectil. Entonces, él va a salir acá con una velocidad. Esto acá es L, listo. Entonces, el carrito, el proyectil va a salir con una velocidad que la vamos a llamar B1. Este ángulo de acá es alfa. Ahora, ¿qué posición tiene él en X? En X está en todo el origen. Entonces, la posición inicial del proyectil en X es 0. En cambio, en Y, él tiene una altura. La altura inicial del proyectil sería L, seno de beta, que sería la altura del triángulo. En cambio, cuando nosotros vamos a analizar el carrito, entonces lo voy a pintar de café, acá estaría el carrito, ese carrito va a salir hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la posición inicial en X? Miren que en X él está por acá corrido. Entonces, la posición inicial del carrito en X va a ser menos L coseno de beta. ¿Por qué? Porque sería toda esta base del triángulo. Mientras que en Y, el carrito donde va a estar, siempre va a estar en 0, porque él está acá en el suelo. Con eso sí quedaría de pronto más claro todas las condiciones. Listo, entonces eso es básicamente lo que me pasa acá. Miren que el del proyectil tiene la altura que les acabo de mencionar y está en 0. Y eso es lo que mencioné en X0 y tiene una altura. Ahora para el carrito pasa lo contrario. El en X tiene una posición y el Y vale 0. Listo, entonces vamos a hacer eso. ¿Cuál es la para el carrito? ¿Qué movimiento tiene él? Nos están pidiendo aceleración, o sea que es un m igual. Entonces la posición inicial del carrito en X, ya lo dijimos, es menos L coseno de beta. En Y, en S, 0. ¿Cuál es la velocidad inicial del carrito? Creo que era 22.22. Listo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del MRU? Las ecuaciones del MRU nos dicen que X es la posición inicial, más o menos para nosotros va a ser un menos por el carrito va para la izquierda. Entonces acá sería menos la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, como nosotros pusimos nuestro sistema de referencia de esta manera, fíjense que nosotros lo pusimos así, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Para nosotros esto es positivo y esto es positivo. ¿Qué pasa? Como mi auto se está yendo para allá, entonces su velocidad va a ser negativa y acá vamos a considerar que su aceleración también es negativa. ¿Esto por qué pasa, muchachos? Acuérdense, la velocidad me da la dirección. Dirección. ¿Cómo aquí? Si a mí me dicen que la velocidad es negativa y a mí me dicen para dónde es positivo, entonces yo sé que para dónde está yendo el carro, para el otro lado. Es decir, a mí me dicen, veas que mi sistema de referencia es para allá, pero mi auto tiene velocidad negativa, entonces el auto se está moviendo hacia la izquierda. Acá estaría el auto. Entonces, ¿alguien va a decir algo? Profe, otra pregunta, ¿y la aceleración del carro no debería ser negativa? Exactamente, justamente eso es lo que estoy diciendo aquí. Pero entonces, ¿por qué? Porque como es negativa, va a No, hacer no, que, profe, sí, no, pero profe, la aceleración, porque no está desacelerando. exacto, muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que la pusiste
No, exacto, no, sí, yo te entiendo, pero ¿qué pasa? Tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque mire, como nosotros decimos que el auto se mueve para la izquierda, nosotros necesitamos que esa velocidad vaya aumentando. Entonces, si yo digo que la aceleración es positiva para este caso, entonces va a llegar un momento en el que ella se va a hacer cero y cambiaría su dirección. Y eso no es verdad. Yo necesito que ella se vaya haciendo más grande, pero hacia la izquierda. Por eso necesitamos decir que es negativo. ¿Qué pasa? Esto es debido al sistema de referencia y al dibujo que nosotros seleccionamos. Si yo hubiera hecho este dibujo, entonces acá la velocidad sería positiva por el sistema de referencia y la aceleración también sería positiva. Entonces cuidado con este detalle, que acá lo mismo, la velocidad va a tener un tamaño y se va a ir haciendo cada vez más grande en este sentido. Acá pasa lo contrario. Yo necesito es que la velocidad se vaya haciendo más grande. Acá sería una velocidad, luego otra velocidad, luego otra más grande. Y para que eso se cumpla, la aceleración es negativa y la velocidad también. Entonces, cuidado con eso. Depende del sistema de referencia. Eso. Ahora, que eso es una cascarita. El profe, acuérdense pues que se lo voy a pasar resuelto. Si de pronto alguien se anima a resolverlo de la otra manera, obvio le tiene que dar lo mismo. Si tiene dudas, me las puede mandar al WhatsApp. Entonces, cuidado con esa cascarita. ¿Listo? Ahora, si de pronto se quieren embalar, entonces sacan el dibujo hacia el revés. Y ya las dos, la velocidad y la aceleración son positivas. Listo, pero igual es bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque puede que en algún ejercicio les planteen a ustedes el sistema de referencia. ¿Cómo así en ese fue libre? Pero si a mí el ejercicio desde el principio me ha dado ese sistema de referencia así planteado, habría que trabajarlo de esta manera. Entonces, obviamente uno no siempre puede buscar el camino más fácil. En un parcial, obvio. Pero entonces, cuando uno estudia, es bueno ver las cascaritas, ver esos caminos más difíciles a donde me llevan, antes de estar en el parcial, obviamente. Así es como realmente uno aprende. Listo, pues hagamos la del carrito. ¿Cuáles son las ecuaciones del carrito? Ah, la que acá las estamos mirando. O sea que esa explicación era para qué, para decir que esto de acá es menos un medio. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra X? Nuestra X va a ser la posición inicial del carrito, menos L, coseno de beta, menos la velocidad inicial del carrito, por el tiempo que la conocemos esa velocidad inicial, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá tendríamos la ecuación 3, la posición del carrito en X. Conocemos beta, conocemos L, conocemos E sub 0, pero no conocemos la aceleración. De hecho, es el primer dato que nos piden. Listo. Ahora hagamos la ecuación de la velocidad. Entonces Profe, recordemos qué que pena. bueno, Eh, L, ¿por qué es negativo? listo, muy bien. Entonces, recordemos que nosotros tenemos este sistema de referencia. Este acá sería X, este sería Y. ¿Sí o no? Listo. Entonces, el carrito, cuando el movimiento empieza, está por acá paradito. Entonces, esta distancia de acá, ¿cuál es? Es la base. Recordemos que esto es beta y toda esta diagonal es L. Entonces, esta base es L coseno de beta. Esa parte de ahí, esa cara es L coseno de beta. Sí, ahí todo bien. Listo, muy bien. Ahora, esta posición de acá, ¿cuál es? Es negativa por el sistema de referencia. Todo lo que haya a la izquierda va a ser negativo. Entonces, ¿qué coordenadas tiene esto? Tiene coordenada en X menos L coseno de beta y tiene cero en Y, porque mire que no se está subiendo ni se está bajando. Listo, quedaría claro partecita. O no, Listo, profe, sí, excelente, gracias. con mucho gusto, listo. Ahora, y volvemos a lo mismo. Esas son las cascaritas del sistema de referencia, entonces pila. Si hubiera sido al revés, la coordenada sería positiva.
Todo eso donde esté involucrado, miren que el menos entra a jugar, tanto en la coordenada como en la velocidad y en la aceleración. O sea, todo se compensa. En cambio, si ustedes hicieran el sistema al revés, esta posición va a ser positiva, esta velocidad va a ser positiva y esta aceleración también va a ser positiva. Entonces, miren que todo se va compensando. Listo. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad? De manera general, para un MRUA sería velocidad inicial, más o menos, dependiendo de acelera o desacelera, del sistema de referencia y por el desplazamiento del tiempo. Ya sabemos que T sub 0 es 0. Esta velocidad la conocemos, reemplacemos los datos. La reemplazar arriba. Esa velocidad va a ser la velocidad inicial que conocemos, menos porque nuestro carrito va para la izquierda. Eh, bueno, pilas. Miren, muchachos, acuérdense en el taller pasado que lo di el sábado, les explicaba lo de movimientos con aceleración variable. Entonces de ahí les decía que uno todas estas ecuaciones las puede encontrar integrando y derivando. Entonces fíjense, se supone que si yo derivo esto respecto al tiempo, me tiene que dar la velocidad. Entonces si yo derivo respecto al tiempo, eso se me hace cero. Si yo derivo esto respecto al tiempo, se me va la t y me quedaría menos de su cero. Y si yo derivo esto, me va a quedar menos un medio de a por 2t. Se me va el 2 con el 2 y ¿qué me quedaría? Menos a t. ¿De qué estoy hablando? Básicamente, acá tiene que haber un menos adelante, menos b sub 0. Este menos perdura. Y tiene sentido porque pues la velocidad está apuntando para la izquierda. Entonces ya tiene que ir haciéndose negativo. Listo. Menos la aceleración por el tiempo. Esa sería nuestra ecuación 4. De acá conozco E sub 0, pero no conozco la aceleración. Listo. Ahora, con esta información podemos responder lo que nos estaba preguntando. Eso llamémoslo como X del carrito. X del carrito y velocidad del carrito. Y esto ya caerá en X de P. Bueno, Y de P y X de P. Es decir, del proyectil. Listo. Con esta información, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, a mí que me están preguntando, me preguntaban, numeral A, haga un diagrama ilustrativo, ya lo hicimos, listo. Y el punto de impacto, ¿qué significa eso, muchachos? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Ya hemos hecho el dibujo como 10 veces, pero no importa. Que quede claro es lo que me interesa. Entonces, acuérdense, si sienten que voy muy lento, me dicen. Si sienten que voy rápido, me dicen. Entonces, resulta que este proyectil va a llegar un momento en el que va a impactar por acá. Entonces el carrito se supone que también va a empezar a moverse y va a llegar un momento en el que todos dos van a colisionar en este punto, por ejemplo. Entonces ahora, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué magnitud debe tener la aceleración del automóvil para que el misil, para que el misil esté justo en el automóvil? Sea como redactado, perdón, raro. Pero nos están preguntando, ¿cuál es A para que colisione? Pilas, muchachos, esto también ya lo hemos trabajado en los talleres que les dije anteriormente. Esta es la interpretación realmente de física. ¿Cómo así? Si es una colisión, significa que el X del proyectil es igual al X del carrito, están iguales en X y además, pilas, la posición en Y del proyectil es la misma posición en Y del carrito. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un sistema de referencia de dos dimensiones. Entonces tengo que garantizar que todos los están en la misma parte, tanto en X como en Y. Listo, acá sería un X de P, y acá habría un Y de P. Listo, justo en este punto, que ambos deben compartir. Listo. Vamos a hacer eso.
Básicamente debemos, voy a trasladar las ecuaciones para abajo. Profe, tienes el micro desactivado. Listo, muchas gracias. Sí, no, estaba esperando aquí un momentico, pues estoy en la biblioteca, entonces estaban corriendo eh, algunas cositas. Y también estaba corriendo, o sea, yo estaba desplazando las ecuaciones para abajo. Pilas, acá me falta una condición muy importante. Ahorita yo se las dije. ¿Dónde está el carrito en todo momento en Y? Está en el suelo. Ahí no estaba diciendo nada, tenía el micro desactivado, estaba haciendo el dibujito. Fijémonos que siempre el carrito va a estar en cero. Listo, entonces esa también es una condición. La Y del carrito siempre va a ser cero. Podemos llamarlo ecuación 5. Listo, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esas son las que tenemos que igualar. Es decir, tenemos que hacer uno, esta ecuación uno igual a 5 o simplemente decir que el proyectil va a estar en cero, y de p igual a cero en uno. Entonces, aquí, ¿qué habría que hacer? Una ecuación cuántica de grado 2. L, vamos a escribirla, L seno de beta más la velocidad inicial por el seno de alfa menos 4,9 por t al cuadrado. Esto igual a cero. Entonces, ¿cómo despejamos ese tiempo? Acá la fácil sería, por ejemplo, reemplazar los datos. Esa sería una manera fácil. Podemos decir que eso es 40, seno de el ángulo que nos habían dado de beta era de 30 grados, más la velocidad inicial del proyectil, esa era de 111,11, seno de alfa, que era de 45 grados, menos 4,9t. Y ahí pues t cuadrado podrían encontrarlo mucho más fácil. De todas maneras les voy a mostrar cómo sería, solo como comentario, cómo sería de manera general. Acá me faltó un t, este t. Yo corro esto. Acá viene un t multiplicando. Acá, justo acá hay un t. Entonces sería seno de 45t. Entonces, básicamente hay que darle la forma. ¿Cómo así que darle la forma? Acordémonos, muchachos, que hay una ecuación que dice que a t al cuadrado más bt más c igual a 0. Entonces, esa ecuación, ¿cómo la resolvemos? Menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Entonces, si nosotros quisiéramos resolverla de manera general, tendríamos que darnos cuenta que todo esto es a, todo esto de acá es b, y el menos 4,9 es c. O mejor dicho, al revés, porque mire que eso tiene un orden específico. Que a es la variable que acompaña b al t,
y C la que no tiene T. Entonces uno básicamente lo que tiene que hacer es fijarse en la variable, fijarse en la T. Entonces para los que de pronto les interese, acá se los vamos a mostrar. Recuerden pues que la fácil simplemente es reemplazar datos y ahí ya es mucho más sencillo. Pero hay profes pues que tienen, por ejemplo, de muestra y cositas así. Entonces, vamos a ver la forma menos 4,9, cerrémoslo aquí en paréntesis, t al cuadrado más b sub 0 seno de alfa por t más l seno de beta. Esto es igual a 0. Y acá entonces podemos identificar que A es menos 4,9, B es b sub 0 seno de alfa y C es L seno de beta. Listo, entonces ahí les dejo como tarea que lo intenten por ese camino. Acá ya está de esa manera, miren que acá está de esa manera. Acá se hace igual a 0, bla, 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 y el profe pues sí los resuelve con términos generales. Nosotros desde acá ya reemplazamos los daticos, entonces vamos a ver esto que expresión nos da. Entonces primero, 4 seno de 30, acuérdense que debe estar en grados. Entonces, 40 seno de 30, perdón. ¿Cuánto nos marca esto? Nos da el valor de 20. 20 más 111,11 seno de 45. Eso nos marca 78,566 por t menos 4,9 t cuadrado. Acá pasa lo mismo. Tendríamos que identificar quién es A, B y C. Entonces, acá diríamos que A es menos 4,9, B es 78,56 y C es 20. Entonces, reemplazando esos datos, ustedes van a encontrar que esa es otra cosa que les he mencionado en los talleres, chicos, pilas. Pilas porque hay que repasar mucho álgebra y trigonometría. Miren que la interpretación física es esta de aquí arriba, que lo que encerré en un cuadrito, esto naranjado. Esa es la interpretación matemática, física matemática. Después de ahí tengo que utilizar álgebra y trigonometría. Entonces, pilas. O sea, hay que estar muy claro que en toda la materia va a pasar cómo resolver una ecuación cuadrática, una ecuación trigonométrica. Entonces, la idea de los talleres es que uno se los lleva hasta cierta parte, por ejemplo, hasta acá. Se supone que ya esta ecuación de grado 2, esto que voy a enseñar en café, pues ya la deberían saber resolver. Entonces hay que repasar. Y de hecho hay profes que no explican. Obviamente mi intención es explicar pues, todo a fondo. Entonces, cuidado. Acá sería obviamente decir que esto es igual a menos 78,56 más o menos 78,56 al cuadrado. Todo esto sobre 2 por A, o sea, 2 por menos 4,9. Ya sería dentro de la raíz menos 4 por A, menos 4,9 por C, que sería 20. Entonces ahí tendrían que después esa operación y les va a dar un tiempo de 16. Tiempos negativos se descartan. Entonces les va a dar un tiempo de 16,35 segundos. En ese tiempo colisionan, o sea que sí hay colisión. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de dónde están colisionando? Entonces tengo que reemplazar este tiempo y tengo que igualar las ecuaciones en X. ¿Cómo así? Miren que aquí lo que hicimos fue igualar ecuaciones en Y. Ahora hay que igualar esta posición, hay que igualar esta posición en X, que sería la ecuación 2, con
esta ecuación en X, que sería la 3. Entonces tendríamos que hacer 2 igual a 3. Me las llevo por aquí. Entonces acá era menos L coseno de beta. Listo, entonces ahora hacemos 2 igual a 3. Entonces la posición del carrito del proyectil en X debe ser igual a la del carrito en X. O sea, 2 igual a 3. De esa manera entonces diríamos que menos B sub 0 coseno de beta por el tiempo debe ser igual a menos L coseno de beta menos la velocidad inicial pilas, porque esta velocidad inicial es de el carrito. Entonces llamémosla B sub 0, B sub 0 del carrito por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. ¿Alguien va a decir algo? Acá quiero hacer una cosita. Voy a verificar esto. Menos 78. Voy a hacer primero esto de la raíz. O sea, el resultado es el correcto. Solamente pues como para no saltarse ese procedimiento. En caso pues de que estuvieran en el examen sería menos 70. Obviamente las calculadoras científicas de uno se las sacan. Y los que no tienen calculadora, entonces ¿qué hacen? Dejan todo ese paquetecito, multiplican 2 por 4,9 menos 9,8 y hagan lo de la raíz. Esto de la raíz, ¿cuánto les da? No tiene que ser todo de uno. Entonces lo de la raíz va a quedar 78,56 al cuadrado menos 4 por menos 4,9 por 20. Eso marca 81,016. Entonces el tiempo negativo se descarta, solo necesitaríamos el positivo. Listo, claro que sí, ya te voy a enviar el link de asistencia. Entonces el tiempo sería menos, o sea, sería tomar el positivo, eso se descarta, porque quedaría un tiempo negativo, sería menos 78,56 más 81. Quedaría un tiempo de 2,456 sobre... Ah, bueno, entonces pilas con eso, muchachos. Miren que el que hay que tomar era el menos. ¿Por qué? Miren, si ustedes hacen este menos con este más, que es lo que yo hice, les va a quedar esto positivo. Pero al dividirlo entre menos 9,8 va a volver a quedar negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar este negativo con este negativo y luego dividirlo entre este. ¿Listo? O simplemente saquen los dos t. Se van a dar cuenta de que uno es negativo y que otro es positivo. Entonces el positivo nos va a quedar menos 78,56 menos 81,016. Eso nos marca un valor de menos 159,576 dividido entre menos 9,8. El menos de arriba se me va con el menos de abajo. Y el tiempo marca el valor de 16,28. Entonces ahí está, 16,35, 16,28. Entonces está en el rango de valor. ¿Listo? ¿Eso a qué se debe? Al haber reemplazado los valores desde el inicio. Si uno lo trabaja general, va a empezar. ¿Alguien va a decir algo? Listo, continuamos entonces. Entonces, acuérdense lo que les di, a cambiar la asistencia atrás por el chat. Lo que tenemos que hacer es igualar las X y reemplazar el tiempo acá. Entonces, ese tiempo, vamos a reemplazar valores. Ese sería el del carrito. Entonces, este de acá es el carrito y este sería el proyectil.
Entonces la velocidad del proyectil sería menos 111,11 coseno de beta, o sea, coseno de 30 grados por el tiempo. Debe ser igual a menos 40 coseno de 30 menos la velocidad del carrito inicial. 24, creo que era 24, era 22,22, qué pena. 22,22 por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? Miren que tengo dos variables, muchachos. Tengo el tiempo y tengo la aceleración. Pero ¿qué pasa? Yo sé que ellos se chocaron en el tiempo 16,35. Entonces, si yo reemplazo ese tiempo ahí, menos 111,11 coseno de 30 por 16,35 igual a menos 40 coseno de 30. Solo voy a quedar con cuál incógnita, con la aceleración. ¿Listo? Entonces acá sería menos 22,22 por 16,35 menos un medio de la aceleración, un medio por 16,35 al cuadrado por la aceleración, que es el dato que tengo que despejar. Entonces, ¿cuál es la facilidad ahí, muchachos? Primero, trabajen esto como decimales, pasen todo esto a decimales, no se enreden. Obviamente el que ya esté claro de una vez pasa para el otro lado, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y listo. Pero no es necesario. Podemos hacerlo paso a paso sin afán. Entonces 111,11 coseno de 30 por 16,35. Entonces sería menos 157.573, perdón, coma 26. Y eso es igual a, entonces, ¿cuánto da él? Fijémonos en esto, esta operación sí la podemos hacer de una vez. Esta de menos 40 coseno de 30, menos 22,22, porque son todos términos semejantes. Entonces hagámoslo. Menos 40 coseno de 30, menos 22,22 por 16,35. Eso marca el valor de menos 397,93. Menos pilas, miren que acá sería un medio por este valor al cuadrado. Entonces sería un medio por 16,35 al cuadrado. Y eso me marca el valor de 133,66 por A. Entonces de acá ya es mucho más fácil despejar. Esto que está negativo pasa al otro lado a sumar. Entonces tendríamos menos 1573 por 20.26 más 397,93. Eso marca el valor de menos. Si alguien va a decir algo, 1175,33 igual a menos 133,66 por A. Listo. Entonces acá A va a tener un valor de, con signo y todo pasaría a dividir, entonces se vuelve positivo. Marca el valor de 8,79 metros por segundo al cuadrado. Listo. Listo, entonces acá. 30. No está correcto. Sería acá menos 1573,26 más 7,93.
Cuéntame, Sofía. Ah, sí, sino que este es el valor exacto. Como nosotros nos hagamos unos decimales, empezamos a reemplazar, entonces lo tomamos como, o sea, cuando tú haces esta, acuérdate que yo se lo expliqué de dos maneras. Uno cuando reemplazamos los datos y otro cuando lo hacemos así de manera general. Entonces, cuando tú lo haces de manera general y al final de todo reemplazas, te daría 16,35. Entonces es un valor mucho más aproximado. Ya cuando tú reemplazas desde antes, te va a quedar un poquito más inexacto y sería 16,28. Pero si te fijas, son muy aproximados. 16,28 y 16,35. Listo. Entonces esta sería la relación. Ah, bueno, aquí ecuación 2. Fíjense, chicos en esto. Esta ecuación 2. Miremos la ecuación 1. Miren que cuál es el ángulo de la velocidad. ¿Es alfa o es beta? Es alfa, ¿sí o no? Seno de alfa por t. Beta es el ángulo de la montaña. De esa manera, entonces, acá sería coseno de beta o coseno de alfa. ¿Cuál de los dos es? ¿Quién puede responder eso? Ahí sería el de alfa. Ah, no, sí, es el de beta, muy bien, es el de beta, perdón. Porque esa es la posición. Eso ahorita uno de los compañeros lo preguntó. Miren que hay un menos. Hay un menos. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso. Y aquí me acabo de dar cuenta de. Listo. Ah, bueno, pero esa es la del proyectil. Esa es la del proyectil. ¿Sería alfa o sería beta? Porque eso es la velocidad que me representa. O sea, acá estaría la velocidad y acá estaría alfa. Esta sería la velocidad en X, que sería V coseno de alfa, y esta que sube, V seno de alfa. Entonces, con base a eso, ¿esto es alfa o esto es beta? Alfa. Muy bien. Entonces ahí lo escribí mal, este era un alfa. Y eso, uy, me tiró todo el ejercicio. No, entonces era reemplazar, no era coseno de 30, aquí era coseno de 45, que eso es lo que me tenía pensando. Entonces, acá era coseno de 45 y se cambiaría pues el lado izquierdo de la igualdad. Coseno de 45 y este valorcito de acá cambiaría. Entonces ahí sería 111 coseno de 45 por el mismo tiempo. Eso marca el valor de menos 128,4,56. Ahora entonces, este de acá pasa al otro lado a sumarse. Entonces sería 27,93. Acá me marca el valor de menos 886,63. Y el A lo despejamos, lo mismo, pasa a dividir y listo. Entonces el A marca el valor de dividido 133,66. Ahora sí, marca el valor de 6,63 metros por segundo cuadrado. Sería el numeral B. Listo.
ahí con eso era alfa, este no era beta, sino que era alfa, porque es el ángulo de la velocidad, no es de la posición. Listo. Ahora, vámonos para las otras preguntas. ¿Qué nos decían? Nos decían, para la aceleración del número anterior, o sea que necesitamos, ¿cuál debe ser el vector velocidad final de ambos? Escríbalos en forma canónica y determine sus magnitudes y direcciones. Listo. Entonces ahí simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en las ecuaciones. ¿Cómo así? El proyectil. ¿Qué nos dicen las ecuaciones? Que la velocidad en x va a ser constante, va a ser menos la velocidad por el coseno de alfa, y la velocidad en y va a ser igual a velocidad inicial por el seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Esos son ecuaciones pues, de movimiento parabólico normal, lo mismo que hemos estado trabajando. ¿Cómo se obtiene esto? Derivando la grandotota que obtuvimos, la de y igual a L seno de beta, de ahí sale esto. Mientras que para el carrito, ¿qué velocidad va a tener el carrito? ¿Alguien va a decir algo? Va a ser una velocidad igual a la velocidad inicial, pero pilas, negativo, recordémonos que ya tira para la izquierda, entonces sería menos velocidad inicial. Eso también ahorita lo vimos, menos la aceleración por el tiempo. Todo esto yo se los estoy explicando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar el valor de A de 6,63, creo que nos dio, 6,63, y el valor del tiempo que era de 16,35. Luego el que tomamos. Listo. Y ahí van a encontrar los valores de X y de Y. Sería sencillo. Al reemplazar, van a encontrar que la velocidad en X del proyectil sería igual de menos 78,56 metros por segundo. Y la velocidad en Y es de, si nosotros la hiciéramos, daría 111,0945 menos 9,8 por 16,35. Marca el valor de menos 81,74 metros por segundo. ¿Por qué las dos velocidades fueron negativas? Claro, porque es que él ya está cayendo, él ya impactó. Entonces miren que tiene velocidad en Y negativa y velocidad en X negativa también. Entonces el signo, eso es lo que nos dice. Desde que ahorita se los mencioné, el signo me dice para dónde se está moviendo, el signo de la velocidad. Ahora, ¿cómo encuentro la magnitud? La magnitud es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y eso les va a marcar el valor de 113 metros por segundo aproximadamente. Ahora, para el carrito sería reemplazar acá. BC sería menos la velocidad inicial, que es de 22,22, menos la aceleración 6,63 por el tiempo, 16,35. Eso les va a dar aproximadamente menos 130,6 metros por segundo. Ese sería el C. Todos dos. Ahora, ¿qué nos pedían? Si la aceleración del vehículo fuese 11,17, ¿qué valor debe tener alfa? Entonces ahí ya cambia la pregunta. Entonces ahora nos están diciendo, toma el valor de la aceleración, vámonos blanco,
Toma el valor de la aceleración de 11.7. Ahora encuéntreme el valor de alfa. Chicos, recuerden por favor llenar la asistencia. ¿Qué tendríamos que hacer? X de P es igual a X de C y Y de P es igual a Y de C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos dicen que debe dar en el blanco, o sea que tienen que colisionar. ¿Listo? Hay que hacer lo mismo de ahora. Van a tener que igualar la 1 con la 3 creo que era, entonces acá les va a quedar menos B sub 0 coseno de alfa por el tiempo igual a la X del carrito. Como que haga eso, menos L coseno de beta menos la velocidad inicial del carrito, la velocidad inicial del carrito por el tiempo menos un medio menos un medio de la aceleración que la están dando es de 11,7 por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Es de hecho lo mismo que teníamos aquí, arriba en esta misma. Pero entonces ahora reemplacemos los datos. Démonos cuenta pues que... ¿Alguien va a decir algo? Reemplacemos todos los datos, acá nos va a quedar menos. Esa sería la del proyectil. Entonces sería 111,11 coseno de alfa por un tiempo que no conocemos, no sabemos ellos si colisionan en ese, con esa aceleración, igual a menos L, que sería aquí en 40 metros, coseno de beta, 30 grados, menos la velocidad inicial del carrito, 22,22 por el tiempo. ¿Alguien va a decir algo? Menos 11,7 entre 2. Sería 5,85 por t al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Marcar todo para un mismo lado. Entonces nosotros hacemos eso, quedaría menos 5,85 t cuadrado menos 22,22 t menos 40 coseno de 30. Y ese que está negativo pasa al otro lado a sumar a 111 coseno de alfa por t. Esto igual a 0. Acá tenemos una ecuación, llamémosla la ecuación A. Listo, porque tenemos a alfa y a t como incógnitas. Entonces ahí que tenemos que hacer, igualar las posiciones en y. Que hay que hacer lo mismo. Y de p igual a 0 porque el carrito siempre está en el suelo. Entonces tendríamos que hacer esta misma igualación de acá. De hecho es exactamente igual, muchachos. Entonces el tiempo debería de colisionar en el mismo, o sea, en el mismo tiempo supuestamente. Es esta misma. Es exactamente igual porque él está en el suelo. Entonces ahí sería 20 más. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ven, escribamos. Vamos a escribirla. Es la misma, pero cambian los parámetros del ángulo. Entonces sería L seno de beta, que está por allá arriba, más velocidad inicial del proyectil por el seno del ángulo por el tiempo, menos 4,9 t al cuadrado.
Si reemplazamos los datos, entonces nos queda menos 4,9t al cuadrado más la velocidad inicial del proyectil, 111,11 seno de alfa, no sabemos cuál alfa es, por el tiempo, más L, que es 40 seno de 30. Todo esto igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones. ¿Cuáles dos ecuaciones? La ecuación A y la ecuación B. Entonces estas ecuacioncitas son un poquito pesadas, pero vamos a trabajarlas. Listo. ¿Cómo podríamos solucionar? Entonces de acá despejemos el t, por ejemplo. T va a ser igual a menos 111,11 seno de alfa, más o menos la raíz del mismo 111 seno de alfa al cuadrado, eso al cuadrado y eso al cuadrado, menos 4 por a, menos 4,9 por c, que sería 40 seno de 30. Todo esto entre 2a, 2 entre menos 4,9. Listo. Entonces acá tenemos este t. Y del otro también hay que despejar a t. De esta ecuación a también hay que despejar a t. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, hay que darnos cuenta de que miren que esto tiene t, esto tiene t y esto tiene t. Entonces hay que organizarla bien. Nos quedaría menos 5,85t cuadrado más, acá voy a sacar un factor común t. Entonces sería menos 22,22 más 111,11 coseno de alfa. Todo eso multiplicado por t. O sea que todo esto es el b, el término b. Más 40 coseno de 30. 40 coseno de 30, lo van a entrar a la calculadora, es 20, creo que. No, es 34,64. Listo. Entonces nos marca el valor de 34,64. Esto igual a 0. Entonces de ahí diríamos que t es igual a menos todo lo que hay en este paréntesis, menos 22,22 más 111,11 coseno de alfa, cierro, más o menos ese mismo término dentro de la raíz, menos 4ac, todo eso entre 2a. ¿Eso para qué me sirve, muchachos? Porque tienen que acá, yo dije que t era esta expresión, y acá digo que t es esta otra expresión. Entonces ahora tendría que decir que t es igual a t y igualar esta cosa grande con esta otra de acá. Y de ahí voy a despejar el valor de alfa. Cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta de que... ¿Alguien va a decir algo? Cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta de que alfa no existe. Se llega a una inconsistencia. ¿Qué significa esto? Que no colisionan con una aceleración de... ¿Cuál era?
11,17 metros por segundo al cuadrado, no colisión. De esa manera habríamos resuelto todo el ejercicio completo. Entonces notamos pues que es un ejercicio bastante largo, bastante pesado. Bien, pues que incluso en la solución acá que está organizadita y todo es bastante largo. Son todas estas dos hojas para el primer punto. Entonces realmente sí era muy complejo. No lo vamos a negar. Ahora hagamos el segundo ejercicio para que concluyamos con el taller. Recuerden muchachos que cada semana se estuvo dando eh, talleres de cada tema, entonces es importante que vean eso para que complementen. Hoy era nada más como resolver dudas muy puntuales cuando uno va resolviendo ejercicios y resolver ejercicios ya así pues nivel parcial UDA. Listo, pero ya para ver todo a profundidad hay que ver cada uno de los talleres. Vámonos entonces con el segundo ejercicio. En una carrera de ciclismo, un corredor en fuga a una velocidad constante, o sea que es MRU, pasa por un punto de referencia. Otro que intenta alcanzarlo pasa por el punto de referencia a una velocidad de 45 kilómetros por hora, o sea que hay que convertir unidades. 30 segundos después del primer corredor. ¿Alguien va a decir algo? Pilas con ese 30 segundos después. Suponiendo que la meta se encuentra a 1 kilómetro del punto de referencia, responda. A. Ambos continúan moviéndose con una velocidad constante con su velocidad propia. ¿Qué tiempo le sacaría el ganador de la etapa al segundo? ¿Y cuál corredor ganaría? B. Si el fugado siempre tiene la misma velocidad, ¿qué aceleración constante debería imprimir el segundo corredor al pasar por el punto de referencia? Si quiere sobrepasar al fugado justo antes de cruzar la meta. Y C. En el caso anterior, ¿con qué velocidad el segundo corredor cruzaría la meta? Este resultado es humanamente posible, conociendo que la velocidad máxima registrada por el mejor velocista es 76,2 kilómetros por hora. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Entonces, primero tenemos que hacer el sistema de referencia. Primero nos decía que hay una velocidad de 43,2 kilómetros por hora y hay otra de 45 kilómetros por hora. Paso 1, convertirlo a sistema internacional como hicimos en nuestro ejercicio anterior. Entonces, miren que 43,2 y 45. Listo, solamente comercio de unidades, sencillo. Ahora, recuerden que nosotros nos dijeron que pasaron 30 segundos. Listo, después de 30 segundos, empezaron a medir ese tiempo. ¿Cómo así? Empezaron a tener en cuenta dónde estaba parado cada uno. O sea que yo primero necesito mirar, valga la redundancia, dónde estaba inicialmente el primer velocista. ¿Cómo hago eso? Eso es posición es velocidad por tiempo o distancia es velocidad por tiempo. ¿Cómo así? Los 12 metros por segundo que tenía por los 30 segundos que pasaron. En esos 30 segundos él avanzó 360 metros. ¿Eso qué va a ser? La posición inicial de mi segundo velocista. ¿Cómo así? Es del primer velocista, perdón. Yo tengo mi sistema de referencia. Listo. Entonces, yo sé que hay un velocista por acá. Llamémoslo 1. Listo. Y hay otro velocista acá en el sistema de referencia, en todo el origen. Listo. Entonces, notemos que esto tiene una posición inicial, la posición inicial de 1. Para yo encontrarla, entonces debo saber que él tiene una velocidad de 12 metros por segundo y estuvo moviéndose durante 30 segundos. ¿Eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar 360 metros. O sea que la posición inicial del segundo velocista es 360. Listo. Entonces, X inicial de 1, yo los quise llamar 1 y 2. Ustedes lo pueden llamar 1 y 2 al revés, A y B. Lo importante es darle bien la información a cada uno. Entonces, esa sería la posición inicial. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que un MRU
¿Qué movimiento tiene? Porque MRU nos dice que velocidad constante, constante. Listo. Entonces, tenemos que utilizar esta ecuación, MRU. X es igual a la posición inicial más o menos velocidad inicial o velocidad simplemente por el desplazamiento en el tiempo. Pilas, hay dos maneras de resolverlo. Si yo reemplazo el T sub 0 acá o si hago el análisis que estamos diciendo. Yo ya sé que él está en 360 metros, entonces ya puedo decir que T sub 0 es 0, porque yo ya tuve en cuenta esos 30 segundos desde la posición inicial. Listo, entonces cuidado con esa partecita. Entonces X sería igual a la posición inicial, X1, ¿sí o no? La posición de 1. ¿Alguien va a decir algo? Entonces sería 360 más los 43,5, no por acá, 43,5 kilómetros por hora. Pero es pasarlo a metros. Eso nos da 12 metros por segundo. Entonces acá sería más 12 por T. Esa sería la ecuación número 1. Ahora para el otro carrito. Entonces, ¿qué nos decía para el carrito? No, para el otro ciclista. Miren lo que nos dice en el punto A. Es que estos puntos son muy interesantes por esos muchachos, porque es como si les estuvieran ese mismo ejercicio. Primero, trabájelo como MRU, trabájelo después como MRUA, y después les piden otra información. ¿Cómo así? Miren que nos dice si los dos tienen velocidad constante. O sea que para el numeral A, los dos deben tener MRU. Para el B ya es diferente, o sea que hay que hacer otras ecuaciones. Eso, entonces, mira que este parcial era muy cascarudo. Entonces, ¿cómo sería para 2? Para 2, mire que ¿dónde está para 2 en el inicio? En 0. O sea que la posición inicial de 2 es 0 metros. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos decir que la x2 sería 0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial del segundo ciclista, es de 12,5. 12,5 T. Y esta sería la posición 2, 12,5 T. Así de sencillo. Ahora, ¿qué era lo que nos preguntaban? Nos preguntaban qué tiempo le sacaría el ganador de la etapa al segundo y el corredor ganaría. Entonces ahí hay que tener en cuenta que la meta está a 1 kilómetro. Entonces ahí que nos están diciendo cuánto vale T en cada uno, en 1 y en 2. ¿Cuánto vale T si X1 vale 1 kilómetro? O sea, recorrieron 1 kilómetro, esa es la posición final. Es decir, 1000 metros. ¿Y qué pasa cuando X2 también es 1000 metros? Entonces hay que despejar ese tiempo. Entonces, en 1, entonces decimos X1, vamos a escribirlo completo. X1 es 360 más 12 por T. Listo. 12. Sí, 12. Entonces sería 1000 igual a 360 más 12T. Entonces de acá despejamos el valor de T, que sería 1000 menos 360 entre 12. Eso daría un tiempo de 53,3 segundos. Este sería el tiempo para quién? Para 1. Listo, para el corredor 1, que está más adelante. Y para el corredor 2
Entonces tendríamos que hacer x2 igual a 12,5t. Y acá diríamos que esto es 1000 igual a 12,5t. Y despejamos el valor de t. Entonces T2 marca un valor de 80 segundos. Entonces, ¿cuál es el delta de tiempo? Entonces sería el T2 menos el T1. El delta de tiempo marca 26,66 segundos. Entonces ahí qué estamos encontrando, muchachos. ¿Cuál es el tiempo más pequeño? Este. O sea que ¿quién llega primero? 1. O sea que el corredor 1 gana. ¿Por qué? Porque el otro llegó 26,66 segundos después. 2 llega 26,66 segundos después. Esas son las interpretaciones que hay que darle, más allá de bolear lapicero y matemáticas venteadas. ¿Listo? Esa era la pregunta 1. Ahora la pregunta 2 o la pregunta B. Si el fugado tiene siempre la misma velocidad, ¿listo? ¿Qué aceleración constante debería imprimir el segundo corredor? ¿Cómo así? Nos están diciendo, vean, es que el que está más adelante va a seguir con la misma velocidad, pero el de atrás, si lo quisiera alcanzar, ¿qué aceleración debería tener? Entonces, ¿qué significa eso? Uno va a hacer la misma ecuación. El uno se va a mover de la misma manera, es decir, 360 más 12 por t. Esa no va a cambiar porque tiene MRU. Pero para el otro hay que ponerle una aceleración. O sea que sería la misma de ahorita, la de 12,5t. Pero ahora vamos a sumarle un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. ¿Listo? Entonces cuidado con esa cascarita ahí. Ahora nos están diciendo, vea, es que el primero, ¿en qué tiempo llegó? En 53,35 segundos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que el 2 llegue en un tiempo menor, en un tiempo menor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sabemos cuál es el tiempo, 53,33, ¿sí o no? 53,3. Y sabemos dónde está la meta. ¿Dónde va a estar la meta? En 1000 metros, ¿sí o no? En 1 kilómetro. Entonces tenemos que reemplazar estas dos condiciones en la ecuación C. Hagamos eso y despejamos A. Entonces decimos 1000 metros igual a 12,5 por 53,3. Porque lo que nosotros queremos es que lo alcance, o sea, que llegue en el mismo tiempo, más un medio de 53,3 al cuadrado por la aceleración. Y de acá podemos despejar la aceleración. ¿Cómo nos quedaría esa aceleración? Ahí saltándome pues unos pasitos. Esto pasa a restar, el 2 que estamos dividiendo pasa a multiplicar y ese cuadrado pasa a dividir. En otras palabras, 2 por 1000 menos 12,5 por 53,3 sobre 53,3 al cuadrado. Eso va a dar una aceleración de 0,23 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que necesita el segundo para poder alcanzar el primero. A para 2, alcanzar el primero. Listo. Ahora vámonos con, esta era la respuesta B, ahora vámonos con la C. Entonces nos dicen
En el caso anterior, o sea, si él tiene esa aceleración, ¿con qué velocidad el segundo corredor, o sea, el que está más atrás, cruza la meta? ¿Será que esto sí será posible humanamente? Porque la velocidad máxima es de 76,2. ¿Qué significa esta pregunta? Si la velocidad nos da un valor más pequeño, es posible. Si la velocidad nos da más grande, no es posible. Básicamente, nosotros sabemos que la ecuación de posición de ese 2, ¿quién era? Era 12,5t, vamos a escribirla, 12,5t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la velocidad? Entonces la velocidad derivamos, ¿sí o no? Derivamos respecto a t. Se me basta t, este se me va a ir con este cuadrado y me quedaría 12,5 más aceleración por tiempo. Entonces reemplacemos los datos, a ver qué pasa. Eso sería igual a 12,5 más 0,23 por el tiempo. El tiempo en el que se encontraron era de 53,3 segundos. Esa velocidad marca 24,7 metros por segundo. A nosotros nos decían que la velocidad máxima humana o la registrada es de 76,2 kilómetros por hora. Entonces hay que convertir esto a metros por segundo. Eso va a dar o mejor, si nosotros convertimos esta 2 en kilómetros por hora, ese 24,7 va a quedar en 89 kilómetros por hora. Obviamente, esa velocidad 2, esa velocidad 2 es mucho más grande. Esa velocidad 2 es mucho más grande que la velocidad humana posible. ¿Qué significa esto? No es posible que este movimiento suceda o que esto suceda. Humanamente, de lo que nos preguntaba el número C. ¿Este resultado es humanamente posible? No es humanamente posible. De manera entonces, habríamos resuelto el segundo ejercicio nivel. La verdad, eran muy difíciles. La primera vez que uno los ve son muy enredados. Entonces la idea es practicar bastante, que le saquen el tiempo, que lo repitan por cuenta propia y que cambien detallitos, cambien por ejemplo el sistema de referencia, resuélvalo por otro camino a ver cómo les va. Ese es el momento en el que lo tienen que hacer. Ya en el parcial, ya sí es más complejo. Entonces, pilas con eso. Recuerden muchachos las grabaciones de los talleres pasados, las diapositivas de los talleres pasados, el grupo de WhatsApp, el Drive que está el material de estudio. Entonces, depende mucho de ustedes el estudio autodidacta, ganar la materia. Recuerden que las clases no son suficientes, los talleres tampoco. Y listo, muchachos. Como siempre termino los talleres, los comentarios, críticas constructivas, sugerencias, siempre son muy bien recibidas. Espero pues que les haya gustado, que hayan entendido todo, que ya se hayan sentido cómodos. Les deseo muchos éxitos para el examen. Ahorita por la noche voy a dar un taller de álgebra lineal a las 8 de la noche. Están cordialmente invitados y no siendo más, les deseo muchos éxitos para el examen, muchachos. Que tengan un feliz resto de día y hasta pronto. Eso sería todo por hoy. Recuerden por favor llenar la asistencia. Michael, Cuéntame. tú me podrías informar, podrías compartir la solución del profesor Listo, claro que sí, sí. Esto yo lo voy a poner en unas diapositivas y las diapositivas se las envío al grupo de WhatsApp. en el grupo. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Excelente, con mucho gusto.